Señores y señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 10 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas, turno mañana del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello. Como ya es costumbre, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Bueno, díganme ustedes, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Profe. Perfecto. Correcto. Entonces vamos a comenzar. Tengo un poquito de raspera, por favor. Me disculpan si es que en algún momento estoy tosiendo o tocando. Esta semana ya nos toca, vamos a ver la segunda parte, correcto, la segunda parte del tema que teníamos planeado dentro de nuestros sílabos. La primera parte hemos visto todo lo concerniente a el negocio, la parte del negocio, la parte que podríamos ver desde el punto de vista del cliente. Ahora entramos a la segunda parte. Vamos a entrar a lo que nosotros podríamos ver desde el punto de vista del sistema. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, para eso existen también ciertos tipos de procedimientos, algunos son casi estándares, iguales, pero vamos a ver ya otro tipo de procedimientos con las cuales vamos a poder realizar estas cosas. ¿Correcto? Listo. Ahora, lo que vamos a entablar, lo que vamos a ver en esta primera parte es el análisis orientado a objeto, ¿no? Porque todo esto ya se basa en esto. El contenido que vamos a ver el día de hoy es análisis orientado a objeto, análisis de la arquitectura, cómo vamos a poder organizar estas cosas, y el análisis de caso de. El análisis de clase lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a comenzar viendo esta primera parte, lo que es el análisis orientado a objeto. Esta primera parte, lo que nosotros tenemos que entender es de que el mundo real, todo lo que nosotros podemos apreciar y ver, tocar, de repente saber que existe, es poder, de alguna u otra manera, llevarlo a nuestro contexto. Ahora, el análisis orientado a objeto es una disciplina, ¿no? Es una disciplina que tiene por objetivo, que tiene por propósito, transformar, poder transformar, un ratito por favor, que están queriendo entrar aquí, tarde todos estos muchachos, ¿no? Querer transformar los requisitos en un diseño del sistema a crear. Nosotros, a través de nuestras encuestas, a través de nuestras entrevistas, a través de todo lo que hemos venido haciendo durante, ¿no? Durante esta primera parte, hemos, hemos podido capturar todos estos requisitos. Estos requisitos, lo que nosotros debemos hacer ahora en esta segunda parte es transformarlo, ¿no? En el diseño del sistema. Cuando hablamos del sistema ya estamos hablando del software, ¿correcto? Esta segunda parte ya me habla del software, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a crear, ¿no? Entonces, yo debo empezar a diseñar estos procedimientos utilizando otro tipo de diagramas en las cuales me va a especificar todo lo que vamos a realizar. Como hemos estado viendo en la parte del diseño, ¿no? En modelamiento. Después vamos a definir una arquitectura robusta para el sistema. Obviamente, esta arquitectura es el plano de distribución, cómo van a estar ubicados los casos de uso, cómo se van a relacionar entre ellos. Ya hemos visto la parte del extend, la parte de include, ¿no?
Entonces vamos a verificar o vamos a ver cómo vamos a ir armando todos estos casos de uso y después cómo vamos a ir armando. Acuérdense que lo vimos antes del examen, vimos en análisis que cuando llegamos a la parte del sistema, cuando llegamos a la parte del sistema, toda actividad, ¿correcto? Toda actividad o todo requisito se convierte en un caso de uso, ¿no? Todas las actividades que nosotros vemos, imprimir, registrar, por ejemplo, ¿no? Actualizar. Entonces, todos estos pasos que lo veíamos en la parte del negocio, ahora en la parte del sistema se convierten como requisitos y al ser un requisito se convierte en un caso de uso. Después debemos adaptar el diseño para que funcione en el ambiente de implementación, diseñándolo para un desempeño esperado. ¿Qué significa esto? ¿No? Que nosotros, este diseño que nosotros vamos a realizar, que vamos a implementar, puede funcionar en cualquier ambiente. No vamos a tener problemas, ¿no? De poder decir, no, que para este ambiente tiene que ser este modelo, para este otro ambiente tiene que ser otro. No, eso de ahí ya no va, ¿correcto? Ahora, el flujo de trabajo. ¿Cómo se trabaja esta parte, ¿no? Tanto para el análisis y el diseño, toma los casos de uso, ojo, toma los casos de uso documentados, ¿no? Del flujo de trabajo, de la captura, ¿correcto? De lo que hemos nosotros podido haber construido. Y lo que vamos a hacer es trasladar estos elementos del diseño que serán usados para poder construir nuestro sistema. Ahora, para poder entender mejor esto, como viene explicando acá, se divide en dos partes. Primero la parte del análisis, toda la parte analítica, y después toda la parte del diseño. Dentro de la parte del análisis vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es este objetivo? ¿No? El análisis que me permite, ya lo hemos visto anteriormente, poder comprender, poder entender el problema, ¿no? Una vez que yo entiendo, una vez que yo sé cuál es este problema, entonces lo que hago es voy a comenzar a desarrollar un modelo visual. Empiezo a hacer todos mis diagramas, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto en esta primera parte, hemos estado trabajando toda esta situación, ¿correcto? Y en este modelo visual tenemos que plasmar lo que queremos construir, ¿no? Independientemente, ojo, de la tecnología a utilizar en la aplicación, ¿no? Como es en este caso el lenguaje de programación. Este, esta, este modelo visual que nosotros utilizamos sirve para poder desarrollar este software en Java o Java. Puede trabajarse en .NET, C Sharp, Visual Basic, puedes trabajarlo con Python, ¿no? Puedes trabajarlo, digamos, con PHP. O sea, no interesa el lenguaje, ojo, indistintamente, porque esta gráfica, este plano que ustedes tienen, ¿no? Les permite poder trabajar. O sea, el programador o el desarrollador viene, mira el plano y lo único que hace es transformar toda esta situación. Empieza a convertir. No es como si yo agarrara y le pusiera un texto en español y de repente viene pues Arotinco y lo traduce al inglés, ¿correcto? Después de eso, ese mismo texto, por ejemplo, lo agarra Aldo, no, perdón, lo agarra, por ejemplo, ¿quién? Cristina, y lo convierte en italiano. Viene Jimena y lo convierte en japonés, ¿no? De ahí viene Shander y lo convierte, digamos, en ruso. Pero están utilizando un mismo modelo, ¿correcto? Y a partir de ese modelo se puede trabajar las distintas plataformas. Puede ser, este diagrama puede ser para implementar un software que se trabajará en Linux. Puede ser un software que se puede utilizar para trabajar en Windows, en iOS, en Android, ¿no? O sea, no interesa. O sea, esa es una de las cosas interesantes de estos modelos conceptuales, ¿no? Que estas gráficas que ustedes utilizan, el desarrollador lo puede implementar en cualquier tecnología, ¿no? O lenguaje de programación. Ahora, el análisis se centra en la traducción de los requisitos funcionales. Ojo, ¿correcto? Es decir, yo voy a encontrar todos los requisitos funcionales, ¿correcto? Y esos requisitos funcionales yo los voy a convertir en conceptos de software.
Es decir, utilizando lo que ustedes vienen trabajando dentro de herramientas, por ejemplo, utilizando esos códigos, ustedes van a traducir todas estas cosas, ¿no? Toda la lectura, ustedes lo van transformando, o las gráficas que puedan existir, lo van convirtiendo. Y la idea de esto es identificar todos los objetos que conforman el sistema. Este sistema va a trabajar con muchos objetos o clases, ¿no?, que conforman el sistema, y lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a centrar en el comportamiento. ¿Qué cosa es lo que hace cada uno? ¿No? Graba, consulta, imprime, ¿no? O sea, comportamientos dentro de nuestro sistema. ¿Cuáles son estos artefactos? ¿Cuáles son estos artefactos que utiliza el análisis? ¿No? Primero tenemos el modelo del análisis, que es una representación vista, ¿no? De la vista, perdón, una expresión de la vista interna del sistema, o sea, cómo funciona este sistema. Define un modelo de objetos que describe la realización del caso de uso. Hemos visto anteriormente cómo son las realizaciones. En la parte del negocio veíamos que detallábamos todas las actividades que realizan los trabajadores para poder satisfacer este caso de uso. Ahora, esto va a cambiar, pero el concepto va a ser el mismo, ¿no? Y que sirve como una abstracción del modelo de diseño. Para poder ordenar, generar nuestra propia arquitectura, vamos a empezar a utilizar paquetes, lo que hemos visto el día lunes, ¿no? Que proporcionan un medio para organizar, nos permite organizar mucho mejor toda esta estructura, ¿no? Y este paquete de análisis contiene las clases y realizaciones de los casos de uso a nivel de análisis, ¿no? Y nos permite poder entender cómo es la distribución de todos nuestros casos de uso para después llegar a nuestras realizaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de...? Y bueno, acá estamos viendo, ¿no? Cómo es este elemento, ¿correcto? O este artefacto, como podemos decir, ¿no? Después tenemos la clase interfaz, ¿no? Este es el icono o este es el elemento que representa esta interfaz. Es una clase utilizada para modelar la interacción entre el entorno del sistema y su funcionamiento interno. Modela las partes del sistema que dependen de su entorno. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa es la interfaz? La interfaz es la interfaz. Es el punto medio entre el usuario, la parte del medio ambiente, y la parte del software, ¿no? La parte interna del computador, vamos a decirlo así. ¿Qué cosa es esto? Son los formularios, por ejemplo, que ustedes van haciendo ahorita en herramienta. Ustedes van creando su formulario, ¿correcto? Y ese formulario es el que es la parte intermedia entre la computadora y el usuario, porque el usuario tiene que interactuar por ese formulario. Va a hacer clic acá, va a escribir algo, ¿no? Y cuando le ponga enviar, entonces este formulario le dirá al sistema qué cosa es lo que debe realizar. Utilizarán clases, utilizarán algunos patrones de programación, y bueno, que eso lo veremos después, ¿no? En el siguiente semestre. Entonces, esta es la parte que a mí me permite poder entender qué cosa es una interfaz. Una interfaz también puede ser, por ejemplo, un lector biométrico, ¿no? Donde pones tu dedito o un lector de retina, ¿no? O de repente esos posts cuando ustedes colocan la tarjeta, esos son también es una interfase porque de alguna u otra manera esté haciendo contacto con su medio ambiente y una vez que ha hecho contacto, le envía la información a través, ¿no? Ya de otro lenguaje. ¿Correcto? De ahí tenemos nuestro control. ¿Qué es el control? ¿No? Acá tenemos el icono también, un círculo con una flechita, ¿correcto? Representa la lógica del negocio. Una de las cosas importantes que yo les quiero decir es de que si nosotros trabajamos con algunos patrones de desarrollo de software, nosotros a la codificación, a la parte que se entiende, se le conoce como lógica del negocio. ¿No? La lógica del negocio es lo que me permite a mí poder desarrollar, entender y hacer todos los procedimientos que nosotros utilizamos para un determinado control. Por ejemplo, ustedes ya están, supongo que deben estar trabajando en herramientas, los botones, ¿no? Algunos botones, ustedes le hacen doble clic y entran a una especie de módulo. Y en ese módulo ustedes empiezan a trabajar, empiezan a desarrollar sus lógicas, ¿no? Empiezan a escribir algunos comandos, algunas instrucciones. Entonces, a esto se le conoce como lógica de negocio y dentro del análisis se conoce como control.
Todo esto son clases, ¿correcto? La clase de interfaz, la clase de control, porque a partir de esta clase se pueden derivar otros objetos, ¿no? ¿Qué otro tipo de artefacto también tenemos en este momento? Estos, todos los que vienen a continuación, también son clases. Tenemos la clase entidad, esta clase ya nosotros lo hemos visto anteriormente, ¿correcto? Pero de todas maneras vemos aquí, ¿no? La entidad es una clase utilizada para modelar la información y comportamiento asociado que deben ser almacenados. Entonces, acá estamos hablando ya de todas estas clases, ojo, lo que ustedes vendrían a llamar en base de datos las tablas, ¿correcto? ¿No? Es una para modelar la información, o sea, me permite modelar la información. Y cuando yo modelo una información, estoy diciendo que puedo grabar, puedo modificar, puedo actualizar, puedo borrar, puedo consultar, ¿no? Estoy modelando esta información. Y el comportamiento asociado que debe ser almacenado. O sea, ¿cuál es el comportamiento que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y eso va siempre con el modelado, ¿no? Que voy a hacer una consulta, que voy a hacer una actualización y todas estas cosas, ¿no? Todos estos tienen un comportamiento definitivo. Modela las partes del sistema que son independientes de su entorno, ¿no? O sea, no dependen exclusivamente del entorno. ¿Por qué? Porque necesito yo obtener esta información, puede ser de otro lado, ¿correcto? De ahí tenemos las realizaciones, ¿no? Acá están las realizaciones. ¿Correcto? La relación de análisis de un caso de uso es una colaboración que describe cómo se realiza el caso de uso en términos de clases de análisis, o sea, lo que estamos viendo acá, ¿no? Y sus interacciones. Ya con la práctica, esto lo vamos a ver. Ya vieron ustedes que una realización dentro del negocio era un diagrama de actividades. Aquí se van a utilizar los diagramas de clase, que lo primero que hace es estructurar un caso de uso. Y de ahí tenemos los diagramas de comunicación, que en este caso puede ser de interacción o el de comportamiento, ¿correcto? Que en este caso va a ser, digamos, casi parecido, casi, pero no es igual al diagrama de actividades, porque aquí nosotros vamos a graficar las secuencias que utiliza nuestro software para poder cumplir este caso de uso, ¿no? Aquí ya no vamos a trabajar con trabajadores del negocio, porque los trabajadores del negocio ya no pertenecen, ¿correcto? Porque aquí vamos a hablar de un software. Pero lo que sí vamos a ver es que vamos a trabajar con las distintas clases entidad, clases no control y todas esas cosas que nos permiten a nosotros poder saber qué cosa es lo que realiza cada uno de ellos en un determinado momento. Método de análisis, ¿no? Perdón, modelo de análisis, disculpen. El modelo de análisis, ¿no? El análisis orientado a objeto se traduce en el modelo de análisis, el cual es usado para representar la estructura global del sistema. Describe la realización de casos de uso y sirve como una abstracción del modelo de diseño, como le expliqué anteriormente. ¿Qué actividades nosotros debemos realizar para poder hacer un modelo de análisis? Primero, debemos, ¿no? Lo primero que debemos hacer es hacer un análisis de la arquitectura, que ya lo hemos visto al menos en práctica, pero de todas maneras, a un alto aquí, por favor. Hoy día no, mañana tengo clases con los de la noche y voy a hacer modelamiento. Y nuevamente me gustaría que ustedes, si pueden, participen a partir de las 7 de la noche hasta las 10, donde voy a volver a explicar nuevamente toda la parte de la metodología que vimos el día lunes, que sé que la gran mayoría queda un poquito desorientado. Ya, me gustaría, por favor, que ingresen el día de mañana a las 7 de la noche. Delegado, te dejo esa encomienda, ¿correcto? Simplemente para que en WhatsApp coloques, por favor, no se olviden. Y mañana también a las 6:30 o 7 de la noche, no se olviden que ingresen a la sala, por favor. Nada más, el que ingresa. No es obligatorio, por si acaso. El que Bueno, desea profesor. ingresar y quiere ver, ingresa. Ya, por si acaso. Ya Bueno, colocas en el chat y dice, por favor, señores, perdón, sí, el mismo enlace. El mismo enlace, ¿ya? Por si acaso. Listo, continuamos. Ahora, segunda parte, tenemos nosotros lo que es, ¿no? El análisis de caso de uso. Vamos a poder analizar estos casos de uso
análisis de clases y vamos a hacer el análisis de paquetes, ¿no? Que son los análisis de los packages. Ahora, según Jacobson, el modelo de análisis es un nivel de diseño intermedio entre las etapas de la captura de requisitos, o sea, desde que yo tengo mis requisitos, y la etapa del diseño, ¿no? Es el punto medio, es donde yo hago toda la interpretación. Ahora, el modelo de análisis puede contener las clases, ojo, las clases, paquetes de análisis, las realizaciones, ¿correcto? Y los diagramas. Ojo, puede, dice, ¿no? Puede contener. De repente no coloco los paquetes, pero sí puedo poner las relaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, no necesariamente puede ser todos. Ya saben ustedes muy bien que hay diagramas que no se utilizan. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿no? De la robustez del software. Es un software pequeño, un software para una pequeña empresa, entonces no van a utilizar pues todos los diagramas. Se van a obviar un montón de diagramas y solamente nos podemos centrar en aquellos que realmente me van a permitir poder hacer el desarrollo del software. ¿Correcto? A diferencia del modelo de casos de uso que captura la funcionalidad del sistema, ojo, ¿no? Cómo funciona, los requisitos funcionales. El modelo de análisis da forma a la arquitectura, es decir, lo que hace acá es la distribución para soportar estas funcionalidades, ¿no? En el interior del modelo. Ojo. Entonces, la parte del análisis, más que todo, lo que nos hace es ver esta arquitectura. ¿Ya? Esta arquitectura en la cual se van a basar los casos de uso para poder llegar a nuestras realizaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Algunas características principales, ¿correcto? Algunas características principales que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace este modelo? Proporciona un diseño preliminar. No, pues contiene todos estos paquetes que se usan para organizar el modelo de análisis. En piezas más manejables, es decir, vamos a tener una parte de granularidad, es decir, vamos a empezar a simplificar o a partir todo este bloque completo en pequeños, ¿no? En pequeños paquetes para que puedan poder manejarse mucho mejor esta etapa. ¿Qué más? ¿No? Puede ayudar a descubrir la necesidad de clases adicionales. Una de las cosas principales, nosotros podemos hacer un análisis, pero de repente dentro del desarrollo del mismo pueden ir apareciendo nuevas necesidades, ojo. Y no piensen de que lo hicieron mal, no, sino que simplemente habían algunas cosas que en ese momento no era importante, que en ese momento no era importante, ¿no? Sino que después ya viene a esto. Un momentito, por favor. Listo, continuamos, disculpe, güey. Ya, entonces, ¿no? Eh, vemos estas clases adicionales que pueden ir saliendo por el momento, como les digo, ¿no? Hay que ver esta situación. Ahora, proporciona una prueba, ¿no? De completitud a los casos de uso. Lo que hace es de que todos estos casos de uso, lo que me permite a mí es hacer un repaso de todo lo que realiza este caso de uso, porque esto lo tengo que describir. Ya lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo son estos EQ, ¿correcto? Donde nosotros, a base de texto, vamos a ver cómo funciona esto y después lo vamos a ver. Proporciona un diseño preliminar de la arquitectura del sistema, denotando, obviamente, estos paquetes,
¿no? En análisis de alto nivel. Ahora vamos a ver modelo de casos de uso, ¿correcto? Esto es desde el punto de vista del negocio, y esto lo vemos desde el punto de vista del sistema o, para que puedan entender, software. ¿Correcto? Ahora, nos dice que esto está descrito o visto desde el punto de vista del cliente. Y esto lo vemos desde el punto de vista de los desarrolladores, o sea, desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Porque aquí nos dice cómo lo hacemos y aquí dice, ¿no? ¿Qué hace? Y acá, ¿cómo lo hace? ¿No? Aquí, ¿qué hace? Imprime, perfecto. Pero aquí, ¿cómo lo hace para imprimir? Entonces aquí detallamos y vemos todas esas situaciones, ¿no? Está estructurado por los casos de uso, que lo hemos visto. Y acá está estructurado por clases y paquetes estereotipados, ¿no? ¿Qué cosa es un estereotipo, no? Entonces, yo puedo, un estereotipo yo lo puedo, puedo proponer, puedo decir, yo quiero utilizar determinado tipo de clase, pero esta clase en un determinado momento puede ser trabajado de esta forma, en otro momento puede ser trabajado de esta forma, o en este otro momento puede ser utilizado de otra forma, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿no? Ya, por si acaso. Ahora, utilizado como contrato entre cliente y los desarrolladores sobre qué debería, ojo, sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema. En cambio, dentro del sistema, el software, ¿no? Utilizado por el desarrollador, o sea, ya nosotros es lo que vamos a ver, ¿no? Para comprender y decir cómo está diseñado e implementado nuestro sistema. ¿Correcto? Puede contener redundancias e inconsistencias entre los requisitos. Y acá no debería contener redundancias, ¿no? Deberíamos trabajar directamente, no tiene por qué estar dando vueltas y vueltas en algo. Captura la funcionalidad del sistema, todos nuestros requisitos, ¿no? Y esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad, ¿no? Entonces, aquí va dos cosas distintas. Aquí yo capturo, debe imprimir, dice, ¿no? Por ejemplo, sigo con este ejemplo, debe imprimir un recibo. Y acá lo que debemos especificar es cómo se realiza esta acción para imprimir, ¿correcto? ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para imprimir? ¿No? Acá simplemente, si ustedes se han dado cuenta en la actividad, registra la boleta, registra la factura, ¿sí o no? Nada más. Pero este es en la parte del negocio. Pero en la parte del sistema, ese registrar se debe demostrar dentro del sistema cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para poder registrar, ¿no? Me conecto a la base de datos, envío tal información, el usuario hace tal cosa y así sucesivamente. Define los casos de uso que se analizarán con más profundidad, ¿correcto? Lo que hemos visto nosotros en análisis. Define las realizaciones de caso de uso, ¿correcto? Y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de caso de uso. Aquí nosotros vamos a detallar todo lo que nosotros vamos realizando, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda parte, análisis de la arquitectura, ¿no? Cómo está esbozado la distribución que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro análisis, ¿no? A ver, ¿qué vamos a ver acá, no? ¿Qué es lo que hacemos, pasos en el análisis de la arquitectura? ¿Qué podemos hacer? Primero debemos identificar, ¿correcto? Los paquetes. ¿Qué paquetes van a intervenir aquí? ¿No? Como lo vimos ese día en el modelado, ¿no? Cada paquete, obviamente, se van a identificar de acuerdo a los criterios que vamos a utilizar, ¿no? Definición de la dependencia entre los paquetes de análisis. Es decir, ¿qué paquete depende de qué paquete? Esto también me va a permitir a mí también conocer, ¿no?
cuáles son estas dependencias. Identificación de los mecanismos de análisis, que es lo que vamos a utilizar para poder trabajar con cada uno. Identificación de las características fundamentales de un requisito especial. Tenemos que identificar qué cosa es lo que clasifica a cada uno de estos requisitos, ¿no? Y por último, vamos a identificar las clases, ¿no?, de entidad por cada paquete de análisis. Ojo, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Identificación de los paquetes de análisis. ¿Cómo identificamos nosotros estos paquetes de análisis? Hay que tener en cuenta todas estas cositas, por favor, que es importantísimo, ¿no? Los paquetes de análisis constituyen una división del sistema de software que tiene sentido desde el punto de vista de los expertos del dominio. Es decir, que a mi software completo, ¿correcto?, yo puedo empezar a dividirlo en paquetes para que se me haga de una forma más lógica. En este caso, puedo dividirlo por requerimientos, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos requerimientos de un determinado caso de uso principal, yo voy trabajando y lo voy dividiendo. La descomposición del software en paquetes se establece cuando uno tiene una idea, ¿no?, que considera suficientemente fiable, ojo, donde usted cree que así debe ser, de la cantidad de trabajo y del número de complejidad de los diagramas. Si yo veo que este software que yo voy a realizar acá es sencillo, entonces simplemente lo puedo hacer en uno. Si necesito dividirlo en dos, lo hago, ¿no? Voy subdividiendo dependiendo el grado de complejidad que pueda tener este software. Una identificación inicial de los paquetes de análisis se hace de manera natural, basándonos en los requisitos funcionales. Por cada requisito funcional, yo genero mi paquete. Ojo, ¿correcto? Y en el dominio del problema, ¿no? Es decir, en la aplicación o negocio que estamos considerando, ¿correcto? Tengo 5 requerimientos, entonces voy a tener 5 paquetes para cada uno de ellos, más los paquetes que son estándar con el caso de los reutilizables, los casos de seguridad, etc. Debido a que los requisitos funcionales se capturan en forma de casos de uso, ahí lo que les estaba diciendo, que un requisito funcional prácticamente es un caso de uso en la parte del sistema, ojo, en la parte del sistema, no en la parte del negocio, que es otra cosa distinta, ¿no? Una forma directa de identificar paquetes del análisis es asignar la mayor parte de un cierto número de casos de uso a un paquete concreto. Lo vamos englobando. Ahora vamos a ver la identificación de los paquetes de análisis. Listo. Entre las asignaciones adecuadas de caso de uso a un paquete en concreto se tienen los siguientes criterios. Primero, los casos de uso requeridos para dar soporte a un determinado proceso de negocio. Ese es importantísimo, ¿no? El primer paquete, el paquete principal, ¿no? O sea, el primer paquete. Y los casos de uso requeridos para dar soporte a determinado actor del sistema. Acuérdense que teníamos, era generar historia clínica, creo, algo por estilo, pero antes para generar historia clínica consultaba al paciente, consultaba la historia clínica, consultaba al médico, ¿no? Entonces no dice caso de uso requerido para dar soporte. Entonces, estos casos de uso son los que dan el soporte para cumplir este caso de uso principal, que es el primero, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso. ¿Qué se hace después? Se identifican los paquetes. ¿Cómo se identifican los paquetes? Tener un diagrama de caso de uso con los roles bien definidos, ¿no? Debemos saber qué cosa es lo que realiza, obviamente, ¿no? Los casos de usos que estén bajo la responsabilidad de un actor deben tener contenidos estrechamente relacionados. Los casos de uso que están relacionados mediante relaciones de generalización, estamos hablando de herencia, acuérdense ustedes, ¿no?, de los usuarios, deben pertenecer a un mismo paquete porque son uno solo. Ojo, no pueden estar en otro lugar, ¿no? Porque estos se heredan. Los casos de uso relacionados mediante relaciones de y, ¿no?,
O sea, solo se tienen a partir de un caso uso base, debe pertenecer al mismo paquete del caso de uso. O sea, debe contener, debe estar dentro de este. Los casos de uso incluidos, o sea, los famosos include, ¿no? Tienden a generar su propio paquete, ¿correcto? O sea, es decir, que estos están en otro tipo de paquete y lo que vamos a hacer es poder anexarlo a ellos, ¿ya? Como lo hemos visto anteriormente en la práctica. Ahora vamos a ver, ¿no? Cómo determinar las dependencias entre paquetes de análisis. ¿Y cosa es lo que nosotros vamos a ver acá? El objetivo es conseguir paquetes que sean relativamente independientes y débilmente acoplados, pero que posean una cohesión interna alta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, que exista una secuencia lógica, pero que a su vez dependan uno de otro. Entonces, en este análisis de arquitectura, ¿correcto? Nosotros vamos a dividir en dos capas, la capa específica y la capa general, ¿no? Porque esta es la capa de aplicación, ¿no? Acá donde se ejecutan todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos, aquí van a estar nuestros paquetes, que en realidad vendrían a ser nuestros casos de uso principales, ¿correcto? Y en esta capa general, como dice acá, la capa específica, acá se ubican los paquetes correspondientes al proceso de negocio de la empresa identificado, ¿no? O sea, aquí están nuestros casos de uso principales, ¿no? Como vimos anteriormente, que era, por ejemplo, atención por emergencia y atención por consultorio. Y en la parte inferior, en la capa general, se ubican los paquetes de maestros de información. Lo que yo les hablaba de mantenimiento, lo que era el manto, aquí estamos hablando, que aquí le llaman maestros, ¿no? Los paquetes de servicio, los paquetes de seguridad y los casos de apoyo al sistema, ¿no? Todos estos se ubican acá, ¿correcto? Acá, por ejemplo, tenemos empleado. Entonces tenemos un maestro de información. Podemos tener otro paquete, por ejemplo, esto podría ser médicos. Acá podría ser historia clínica, porque la historia clínica también es un maestro, ¿no? ¿Qué más? Podemos tener un paquete aquí de eh, paciente, ¿no? Entonces, pero además vamos a tener un paquete de seguridad, vamos a tener un paquete de reportes, ¿no? Vamos a tener un paquete, por ejemplo, de apoyo, ¿no? Donde están todos los casos de uso en común, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso me permite de alguna otra forma poder realizar estas cosas. Y obviamente, ¿cuáles son, no? Para poder realizar, por ejemplo, este caso de uso, yo necesito utilizar los criterios y necesito utilizar a empleados. La selección, este caso de uso que tenemos acá, también permite utilizar criterios y además para poder aceptar una evaluación, yo necesito trabajar con mi selección. ¿No? De alguna u otra manera, todas estas dependencias, porque son las dependencias que vamos a utilizar para poder establecer las relaciones que existen entre cada uno. ¿Cómo se identifican las clases de entidades obvias? ¿No? O sea, ¿cómo identificamos nuestras entidades de tipo entity? ¿Cómo vamos a reconocer? Anteriormente yo les dije, ¿no? Cuando vimos la parte del negocio, que todas estas entidades son donde almacenamos información, son documentos que utilizamos. En este caso, lo que nosotros tenemos que ver es dónde se debe almacenar esta información. Y aquí hablamos, como le dije, desde el punto de vista de base de datos de las tablas, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya ustedes esto lo han visto en base de datos, pero de todas maneras, tengo reserva y tengo habitación, ¿correcto? Y esto de aquí, obviamente, son clases del dominio del problema. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Crear la asociación entre reserva y habitación y genero mi detalle de reserva. Esto es igualito, esto vendría a ser igual como cuando ustedes trabajan, por ejemplo, factura y por acá tienen producto, ¿correcto? La unión de estos dos vendría a generar, yo necesito asociar estas dos facturas. ¿Y cómo los asocio?
por detalle de facto, ¿correcto? Entonces, es la misma forma. Entonces, nosotros debemos hacer esos análisis y debemos empezar a crear. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo identificamos estos mecanismos de análisis? Obviamente, por la persistencia. Y cuando hablo de persistencia, estoy hablando de que siempre va a existir, ¿no? El uso constante. Yo soy persistente. ¿Qué significa que está ahí constantemente? No sé. Voy a buscar dentro de mi relación, ¿no? Y datos estoy utilizando constantemente para poder trabajar con esta información dentro de mi sistema o del software, ¿no? La comunicación que existe, la distribución y la concurrencia, la gestión de transacciones, sincronización y control de pasos, intercambio de información, formato de conversión, características de seguridad, tolerancia a falla o redundancia, ¿no? Todos estos mecanismos especiales son los que se necesitan para poder identificar estas entidades. Y estas características, identificamos estas características por el grado de granularidad, es decir, ¿no? Cómo vamos a trabajar estos objetos, el volumen, cuánto tiempo de persistencia hay, si es constantemente en esta actividad o no es, ¿no? Se utiliza constantemente, no se utilizan estos mecanismos, ¿correcto? Ahora nos vamos a ver el análisis de caso de uso. Ya esta tercera parte, que es la parte primordial, ¿no? Y que nos permite a nosotros poder realizar estas cosas. Ahora, dentro de este análisis, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nos dice, es el proceso, ¿no? El análisis de caso de uso es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir los objetos y clases de análisis del sistema a desarrollar, por si acaso, ¿no? Ya, este es lo que nosotros tenemos que ver. Las clases identificadas deben agruparse en los paquetes según criterios de arquitectura. Y eso también lo vamos a ver con la práctica. El rol responsable de esta tarea es del diseñador, es decir, de ustedes, ¿no? Son ustedes los que van a empezar a ver estas cosas. Esta tarea describe cómo desarrollar las realizaciones de los casos de uso de nivel de análisis de un caso de uso en particular. Y tiene los propósitos que a continuación voy a detallar. Debemos identificar las clases que llevan a cabo el flujo de eventos de un caso de uso. ¿Correcto? Este es el famoso EQ, los eventos de un caso de uso, ¿no? Ahí donde entra todo el detalle, que lo vamos a ver en la parte final. Distribuir el comportamiento de casos de uso a las clases identificadas, usando las realizaciones en este caso, ¿no? Identificamos los atributos, las responsabilidades, las relaciones que puedan existir entre cada uno de ellos. Y observamos los mecanismos arquitectónicos. Este es el modelo de caso de uso. Acá tenemos nuestros escenarios, que son los EQ, ¿no? Hacemos un análisis y dentro de este análisis vamos a tener nuestro diagrama de colaboración. Es decir, los actores, cómo se involucran, o todos los objetos y clases, cómo se involucran entre sí para poder saber cómo trabaja este sistema. Después vamos a tener un diagrama de secuencia, que es, digamos, tiene la misma particularidad que el diagrama de actividades, ¿correcto? Pero aquí estamos hablando dentro del sistema, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o acciones que va a realizar el usuario con respecto al resto, ¿no? De componentes y paquetes que tiene el sistema para poder cumplir con lo que me está diciendo el actor? Aquí ya no hay actores del negocio, perdón, no hay trabajadores, disculpen, no hay trabajadores, ¿no? A este tipo de diagramas son los diagramas dinámicos, como lo vimos inicialmente, y después tenemos los diagramas estáticos, que es el modelo de análisis. Más que todo en este diagrama de análisis, lo que vamos a hacer en este modelo de análisis, que es el diagrama de clases, distinto a, porque son dos tipos de diagramas de análisis, de clases, perdón, aquí donde vamos a estructurar todas nuestras tablas, para que ustedes puedan entender, o entidades, y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? De uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿no? Y cuál es la relación que existe entre cada uno de ellos. Pasos en el análisis de caso de uso. Vamos a ver también aquí. Crear la reutilización de análisis de caso de uso. Encontrar, ¿no?
clases de análisis del comportamiento de casos de usos, crear el diagrama de clases y crear el diagrama de comunicación. Vamos a crear la realización del caso de... ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea esto? ¿No? Es sencillo porque ya lo conocemos, ¿no? Una realización de caso de uso describe como un caso de uso en particular, ¿no? Es modelado. Es decir, ya lo que hemos visto, el caso de uso, y tenemos nuestro caso de uso, ¿no? ¿Correcto? Primero el modelo de análisis y después en el modelo de diseño en términos de objetos colaboradores. Una realización de caso de uso se especifica, ¿no? Perdón, se especifica qué clases deben ser construidos para implementar cada caso de uso. Aquí tenemos que ver estas clases, ¿no? Es como hacíamos anteriormente, ¿no? Y trabajadores del negocio, las entidades. Ahora vamos a ver cuáles son estas clases que vamos a utilizar. En UML, las realizaciones de caso de uso se representan con colaboraciones estereotipadas. Aquí vamos a ver estos estereotipos. El icono para una recolaboración es una elipse, aquí ya lo vimos, ¿correcto? Es una elipse con líneas punteadas que se sitúa al lado izquierdo del nombre de la colaboración. Listo. Encontrar clases de análisis. Aquí viene esta otra segunda parte, ¿no? Existen tres tipos de clases de análisis. El boundary, el control y el entity. ¿Correcto? Acá tengo mi EQ, mi especificación del caso de uso, el texto, cómo describimos nosotros, cómo describimos todas estas cosas, ¿correcto? Y dentro de esto podemos tener, estos son nuestras clases, y de acuerdo a lo que nosotros vamos a utilizar, son estereotipadas, ¿no? El boundary es uno, el entity es otro, y el control es otro, ¿correcto? Ahora, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo encontrar clases boundary? ¿No? ¿Cómo encontrar estas clases de tipo boundary? ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos el boundary. ¿Qué cosa es el boundary más que todo? ¿No? El boundary, por su expresión, porque normalmente es en inglés, y la mayoría de los software que nosotros utilizamos en inglés, salvo ya los últimos que están en español, pero también es importante conocer qué cosa es lo que están realizando cada uno, ¿no? Ya, por si acaso. Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que describe una interacción entre el sistema y los usuarios y con otro sistema. Entonces estamos hablando que esta es la parte de interfase. Este es el icono. Este es el icono que representa a la interfase o a un bundle. ¿Correcto? Puede representar abstracciones de, vimos acá, formularios, protocolos de comunicación entre otros sistemas, interfaces de dispositivos, ¿no? Todo aquello que está en el punto intermedio entre el actor y, ¿no? El caso de uso o el sistema se le conoce como boundary o interfaz. ¿Cuáles son las características más importantes de este tipo de clase? ¿No? Cuando modela un API, o sea, esta interfaz. Las funciones que provee el otro sistema, la información que es hacer pasar al otro sistema, el protocolo de comunicación usado para hablar con este sistema. Acuérdense ustedes que ustedes tienen una venta y en una venta yo puedo utilizar un POS, ¿correcto? Entonces yo tengo un caso de uso POS y para poder generar este caso de uso de POS, yo lo que necesito es las funciones que me provee ¿no? ¿Qué información, ¿no? Va a ser pasada a este sistema, qué protocolo de seguridad voy a utilizar para poder utilizar este medio, ¿no? ¿Correcto? Por regla general, al menos una clase boundary, al menos, ¿ah? Ojo, sirve como medio de comunicación entre el actor y el correspondiente caso de uso, ¿no? Porque aquí lo vemos por caso de uso. Yo puedo tener un caso de uso, estamos hablando en el software, si yo no tengo un boundary, entonces, ¿cómo me comunico? ¿Correcto? Por eso nos dice, al menos debe existir una clase secundaria, debe haber una interfaz. Si no existe una interfaz, entonces, ¿cómo yo me puedo comunicar con este proceso? ¿No? ¿Correcto? ¿Qué otro tipo de clase tengo? Tengo la clase control. ¿Sí?
¿Qué hace esta clase control? Aquí es lo que hablamos, la lógica del negocio, ¿no? Se utiliza para modelar coordinación, secuencia, transacciones y control de otros sujetos. También representa derivaciones, cálculos complejos, ¿no? Todas estas cosas. Y se le conoce como la lógica del negocio. Ojo, se le conoce como la lógica del negocio. Que no pueden asociarse a ninguna información concreta. Ojo, de larga duración, ¿no? Almacenada por el sistema. Estos dependen exclusivamente para cada uno de ellos. Por regla general, se trata de encapsular la lógica del control de un acceso, de un caso de uso dentro de una clase control. Suele ser un buen hábito de diseño, utilizar únicamente un control para cada caso de uso. Ya, no llenarlo de muchos controles, simplemente en la etapa del diseño. Ojo, como hábito de diseño, no estamos hablando del desarrollo, como hábito de diseño. Y así encapsular en un único elemento la lógica del caso de uso correcto. Por otro lado, los casos de uso ubicados en un mismo paquete de análisis comparten el mismo control, ¿correcto? Si hay varios casos dentro de este mismo paquete de análisis, entonces el mismo control será utilizado para cada uno. Y aquí está, como lo vimos anteriormente, el modelo de este elemento de control. Y ahora vamos a ver lo que vendría a ser los entitarios, ¿no? Todas nuestras entidades. Se emplean para modelar aquella información o comportamiento que posee una vida larga en el sistema. Es decir, que va a quedar almacenado, ¿no? No es que solamente lo utilizo en este momento y una vez que apago ya no funciona. No, no, no. Correcto, en una vida larga en el sistema. Normalmente están asociadas a algún fenómeno o concepto, ¿correcto? A una persona, a un objeto del mundo real o un suceso del mundo real, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, ¿no? O sea, normalmente están asociados. El número de clases de entidad va a variar dependiendo, ¿no? Los conceptos que requieran almacenamiento persistente, es decir, que se tengan que estar registrando constantemente dentro de un caso de uso, ¿no? Necesito guardar acá, necesito guardar acá, necesito guardar acá. O sea, pueden haber uno como pueden haber muchos. Ojo, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, estas clases sufren un proceso de refinamiento a medida que se ubica en la misma clase de entidad, ¿no? Dentro de las distintas realizaciones. Conforme van trabajando, se va viendo esas cosas. ¿Listo? Y esto es nuestro, ¿no? Este es nuestro icono que se utiliza dentro. ¿Ya? Listo, vamos a continuar. ¿Cómo se encuentran las clases de análisis? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Según la metodología OCE de Jacobson, utilizamos el modelo vista controlador, ¿no? Donde la vista prácticamente van a ser todas nuestras interfaces, el control, que es la lógica del negocio, y las entidades, que todo lo que corresponde a datos. Una de las cosas que nosotros entablamos es de que en este modelo jamás la vista tiene que hacer acceso a los datos, tienen que estar siempre separados. Ojo, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que se tiene que dejar de esa forma. ¿Cómo crear un diagrama de clases? Aquí está. Miren, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Tenemos el actor. Aquí prácticamente los trabajadores del negocio o todos aquellos que interaccionan con el sistema son los actores. Nuestras interfaces, todas nuestras interfaces, ¿correcto? De aquí vamos a tener nuestro control, la lógica del negocio y por último, los datos que se van a utilizar para poder trabajar, ¿no? Así es como se genera un diagrama de clase. Desde el punto de vista de análisis. Después crear el diagrama de comunicación, es decir, cómo esta gráfica que hemos visto anteriormente
como esa gráfica que hemos visto anteriormente, se relacionan. ¿Qué hace el gerente de recursos humanos? Tenemos el primer paso. Selecciona competencias, ¿de dónde? Del menú principal. A continuación, ¿qué es lo que hace esta interfaz? ¿No? Se invoca la interfaz y va a la lógica. ¿Qué hace la lógica? La lógica envía unas ciertas instrucciones y obtiene datos de competencia. De ahí muestra la competencia dentro de nuestro formulario, ¿correcto? Y el gerente, paso 5, selecciona una opción, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta es la forma, las secuencias que se van a utilizar. Y eso es todo por el momento. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos que les voy a dejar. A ver, ¿no? ¿Dónde está? Hoja de práctica 10, que está en el Chamilo, ¿ya? Para que ustedes puedan verlo. ¿Ya? Vamos, vista, ancho de página. Acá está el ejemplo. Un caso práctico. A continuación se presenta un caso práctico para identificar clase de análisis a partir de una especificación. Este es un EQ, especificación del caso de uso. ¿Correcto? Dice, la secretaria de gerencia registra los pedidos a crédito del equipo de ventas, asignando a cada pedido al vendedor, además verifica si el cliente ya existe, si no lo registra en ese momento y obtiene los productos, además es la encargada de la administración de los registros y todas estas cosas. Después nos habla del jefe de venta y todo lo que debe hacer. Y aquí nos vamos a ver un EQ, ¿correcto? ¿Qué cosa era un EQ? Especificaciones del caso de uso. De evaluar pedidos a crédito, solamente de este caso de uso. Evaluar pedidos a crédito. Entonces, aquí lo que se hace es describir, este formato lo que hace es describir lo que hace el caso de uso. Breve descripción, el caso de uso permite al jefe de ventas evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido. ¿Quién es el actor? El jefe de ventas. Entonces, acá tenemos nuestro flujo básico. Y acá especifica todo, ¿no? El caso de uso comienza, porque debe arrancar así, el caso de uso comienza cuando el jefe de ventas solicita evaluar pedidos al crédito en el menú principal. El sistema muestra la interfaz evaluar pedido, con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos, ¿no? Acá están los datos que se deben mostrar. Además, debe poseer las opciones de aceptar y salir. El jefe de ventas selecciona uno de los pedidos a evaluar. El jefe de ventas selecciona aceptar. El sistema muestra la interfaz, acá también está la interfaz, pedido al crédito, donde se muestran los detalles del pedido, acá están los datos. Asimismo, también va a mostrar todos estos datos, ¿correcto? Además, incluye un cuadro de texto para colocar algunas observaciones y dos opciones de selección, aprobar y denegar. Y los botones grabar y salir. El jefe de venta ingresa las observaciones, el jefe de venta selecciona aprobar. Acuérdense, ya les he dicho, que todo esto es, ¿por qué? Se evalúa siempre la parte positiva, ¿correcto? Acuérdense que en toda situación siempre se evalúa primero la parte positiva. Por eso es que está hablando acá de aprobar. El jefe de ventas selecciona grabar. ¿Correcto? Acá está pidiendo grabar. El sistema actualiza el pedido como aprobado, el sistema muestra un mensaje pedido aprobado y cierra la interfaz automática. Tenemos un flujo alternativo. ¿Qué pasa si la solicitud ha sido denegada? ¿No? En el punto 7, entonces acá hablamos del punto 7, el jefe de ventas selecciona denegar. Acá está. Selecciona aprobar. No, acá pasa si es que es denegado. El sistema actualiza el pedido como denegado. ¿Algún requerimiento especial? Ninguno. Precondiciones. El jefe de ventas debe estar logueado en el sistema y debe existir lista de pedidos pendientes. Si no hay lista de pedidos pendientes, ¿cómo voy a yo poder aprobar o denegar un pedido? ¿No? Utilizamos la lógica en común. Postcondiciones. El sistema queda actualizado en el pedido. Punto de excepción, no tenemos. Prototipo. Aquí están los modelos del prototipo, de acuerdo a los datos que nos pidieron acá, ¿no? ¿Correcto? Aquí está. El sistema muestra la interfaz, evaluar pedido con la lista de todos los pedidos que aún no han sido evaluados y va a tener aceptar y salir, ¿no? Y aquí está, aceptar y salir, ¿no? Después tenemos el otro, la otra interfaz, aquí está, ¿correcto? Aquí está nuestro diagrama general, este es el diagrama general, ¿correcto? Secretaria registra pedido al crédito, hace mantenimiento al cliente, es decir, cuando hablamos de mantener cliente, estamos hablando que crea, modifica,
borra y consulta, ¿no? Entonces, y acá lo utilizamos como un este. Entonces, yo cuando registro el pedido, obviamente yo debo saber si el cliente existe o no existe. Si no existe, obviamente lo creo, pero no es para todos, ¿no? Por eso es que se trabaja como este. Y si utilizo este caso de uso, buscar producto, porque necesariamente yo necesito para registrar un pedido que hayan producto, ¿correcto? Y acá están todo lo demás, todo esto que está acá arriba, ¿no? Que lo hemos dicho inicialmente, aquí está, en este pequeño cuadrito, están todo lo que está en este caso de uso. Imagínate. Entonces, aquí viene nuestro EQ nuevamente, de evaluar pedido, este es nuestro escenario, viene a ser lo mismo. Vamos a encontrar las entidades que puedan existir, ¿correcto? Estas son las formas de cómo vamos encontrando. Y de todo esto nosotros después vamos a filtrar y vamos a obtener, ¿no? ¿Cuáles de ellos pueden ser realmente nuestras entidades que vamos a utilizar, ¿no? Pedidos a crédito, lista de todos los pedidos, código y nombre del cliente, y de acuerdo a esto vamos a crear la clase entidad, ¿no? Entonces tenemos qué clase de identidad son identificadas, la clase pedido, la clase producto, la clase detalle pedido, la clase vendedor, la clase cliente. Ahora, ¿cómo encontramos los bundles? Ya, eso también igualito, nos dice, muestra la interfaz valor pedido, muestra la interfaz pedido al crédito, ¿no? Entonces ya desde aquí nos estamos diciendo que estas son nuestros dos bundles o interfaces, ¿no? Dentro de nuestro escenario. Bosquejo de las pantallas, podemos utilizar cualquier tipo de software, acá nos habla de un storyboard, ¿no? Pero podemos utilizar cualquiera de estos. ¿Cómo encontramos la clase control? Obviamente, control pedido, hemos dicho que podemos utilizar y utilizar uno de ellos, ¿no? Se recibe a través del bundle, de la interfase, se manda el valor pedido y del bundle al pedido, ¿no? Entonces ahí se obtiene todas estas opciones, ¿no? Valida el estado del pedido, obtiene la información del pedido, obtiene la información del cliente. Entonces todos estos son una serie de procedimientos que vamos a utilizar para poder trabajar con esto. Y los diagramas de vista de clases participantes, ¿correcto? Aquí podemos ver cómo se trabajan estas clases. Después vamos uniendo y acá sería nuestro diagrama de clase, ¿no? Jefe de ventas, a través del menú, el pedido, ¿correcto? Trabaja con clientes, con productos, detalle de pedidos y pedidos y el vendedor. Y tenemos una interfase para poder grabar. Nuestro diagrama de comunicación, que es este diagrama que es a continuación nosotros vamos a trabajar. Selecciona evaluar pedidos, solicita pedidos no evaluados a mi control, o sea, la lógica, ¿no? Obtiene los pedidos pendientes, ¿correcto? De ahí nos vamos al 4, obtener nombre de los clientes, ¿no? Obtener los nombres de los vendedores, porque todo esto tiene que sacar, y así sucesivamente cada una de estas cosas, ¿no? Esto lo vamos a hacer con práctica, pero de todas maneras ustedes van viendo cómo va trabajándose cada una de estas cosas. Esta es una actividad propuesta, ¿correcto? Registrar pedido. Eso ustedes van a tratar de hacerlo, correcto, me gustaría que traten de hacerlo, al menos identificar las interfaces, identificar los controles, identificar las entidades, ¿no? ¿Correcto? Aquí están los prototipos que se va a trabajar, ¿no? Si pueden identificar eso, no hay ningún problema porque esto lo vamos a trabajar la otra semana, la siguiente semana, todo esto, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Listo. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Obviamente esto también está siendo grabado, ¿no? De todas maneras, por favor, estoy siendo explícito en decirle que el día de mañana a las 7 de la noche, ya en punto, comienzo la parte complementaria de... Complementaria no, ¿no? Nuevamente lo que hemos hecho el día lunes en taller de modelamiento, porque es la parte crucial, ¿no? Una parte es la lógica, que es el análisis, y la otra parte es todo lo que tiene que ver con lo que es la metodología, o perdón, el modelamiento de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Correcto, Una señores? pregunta. ¿Pueden pasar listo? eh, Sí, dime, los, dime. los ejemplos están en Chemilo, ¿no? Todo está en el Chamilo, doctor, todo. No hay cosas que no deje yo en el Chamilo, ¿no? Ya la grabación ya más rato lo estoy colocando. Listo, muchachos, cuídense, buen fin de semana Dice, y profe. hasta el día jueves para los que desean.
¿correcto? Hasta el día jueves para lo que deseen. Nos vemos, pasen asistencia y nos despedimos. Chau, chau.
Chaca, voy a salir y volver a entrar para que comience la grabación, ¿ya? Se me había olvidado dejar de tener la grabación.